Empecé a trabajar en un centro comercial, y me dieron una serie de reglas extrañas. Tercera parte. Encontrarás la primera y segunda parte en la descripción. Siento mucho no haber seguido con lo que me pasó, es que lo que presencié fue tan grotesco que no podía asimilarlo, además que estos días siguieron pasando cosas muy extrañas, pero, luego de que volteé la mirada hacia el guardia, algo parecía estar fuera de lugar, y una sensación de inquietud se apoderó de mí. En el rincón de mi visión periférica, percibí un cambio en el maniquí. Un escalofrío me recorrió cuando me di cuenta de que sus extremidades habían cambiado de posición. Con mi atención dividida entre el guardia y el maniquí, llegué junto a la figura de plástico. Extendí mis brazos y lo levanté, y ahí fue cuando la sensación se volvió grotesca. El maniquí, que debería haber sido rígido y frío, se sintió extrañamente pesado en mis brazos. Pero lo que más me sorprendió fue la textura de su piel, suave y tibia, como la de un ser humano. Un escalofrío de asco y repulsión recorrió mi espina dorsal. Mi mente luchaba por procesar lo que estaba experimentando. ¿Cómo podía un maniquí tener una textura tan realista? Mi instinto me decía que soltara esa cosa inerte, pero una fuerza inexplicable me obligó a sostenerlo. En medio de mi confusión, noté que el maniquí parecía moverse ligeramente en mis brazos. No era una sacudida abrupta ni un movimiento brusco, sino un sutil vaivén, como si estuviera respirando. Una oleada de náuseas me invadió, y mis guantes parecían pegarse a la piel del maniquí, como si no quisieran soltarlo. El aire se volvió más denso, y mi mente se nubló por la mezcla de emociones contradictorias. Mis ojos finalmente abandonaron al guardia y volvieron al maniquí. En un instante, la ilusión se desvaneció. El maniquí recuperó su forma inerte, con las manos extendidas hacia el frente, como si estuviera apuntando con dagas de plástico invisible. La escena parecía una pesadilla que me había atrapado en su red, distorsionando mi percepción de la realidad. Un escalofrío de horror recorrió mi cuerpo mientras enfrentaba la grotesca verdad. Mi mente luchaba por entender lo que había presenciado, mientras que mi instinto me decía que huyera de esa pesadilla. Retrocedí, alejándome tanto del maniquí misterioso como del guardia con manos en posición de ataque. Cada paso parecía lento y pesado, como si estuviera luchando contra una fuerza invisible que intentaba retenerme en este mundo distorsionado. Después de la perturbadora experiencia con el maniquí y el guardia misterioso, una sensación de paranoia se apoderó de mí. Sabía que tenía que seguir las reglas, incluso si parecían absurdas. Una de las reglas, la número 11, resonaba en mi mente: no dejes que los maniquíes te sigan con la mirada. A pesar de que la experiencia anterior fue más sobre las manos del maniquí, me sentía incómodo de que su figura pareciera cambiar. No tenía más opción que cumplir con la regla 10, que decía: si un maniquí te sigue con la mirada, llévalo al ascensor y espera a que las puertas se cierren. Aunque esto me parecía absurdo y casi imposible de creer, la urgencia de seguir las reglas, y evitar cualquier otra experiencia grotesca me motivó a hacerlo. Sujetando el maniquí en mis brazos, me dirigí hacia el ascensor. La sensación de su piel suave y tibia seguía fresca en mi mente, pero me obligué a no prestarle atención. Las luces parpadeaban con más intensidad en el pasillo, y las sombras parecían cobrar vida propia, retorciéndose de manera inusual en las paredes. Al llegar al ascensor, las puertas se abrieron con un suave zumbido mecánico. Manteniendo mi mirada fija en el interior del ascensor. Mientras mantenía mi mirada fija en el ascensor, el guardia misterioso llegó en silencio, emergiendo de las sombras como una figura ominosa. No intercambiamos palabras ni miradas, simplemente sabía que había venido para cumplir con la extraña y macabra tarea que las reglas exigían. Sin previo aviso, el guardia extendió sus manos hacia el maniquí. Era evidente que no llevaba guantes. Aunque una parte de mí quería advertirle sobre las reglas y las experiencias grotescas que habían ocurrido, algo en su actitud decidida me detuvo. El guardia misterioso tomó al maniquí con manos desnudas, y lo colocó cuidadosamente en el interior del ascensor. Sus movimientos eran precisos y metódicos, como si estuviera familiarizado con el proceso. Una vez que el maniquí estuvo en su lugar,
El guardia apretó el botón marcado como -4 sin titubear. Las puertas del ascensor comenzaron a cerrarse lentamente, y una sensación de ansiedad y anticipación llenó el aire. Era como si el guardia supiera lo que estaba haciendo, pero yo seguía atormentado por las imágenes grotescas y las experiencias aterradoras que había vivido. Finalmente, con un sonido mecánico, las puertas se cerraron por completo. Observé en silencio cómo el ascensor comenzaba a descender hacia el piso -4. No sabía qué esperar ni qué efecto tendría dejar el maniquí allí, pero había cumplido con las reglas, y el guardia también parecía estar siguiendo una pauta incomprensible. A medida que el ascensor descendía, la tensión en el aire se intensificaba. Las luces en el panel del ascensor parpadeaban ocasionalmente, y sentía como si estuviera siendo arrastrado hacia una realidad distorsionada. Las sombras de las paredes parecían cobrar vida propia, retorciéndose y formando figuras que desafiaban la lógica. Finalmente, el ascensor se detuvo con un ligero sacudón. Las puertas comenzaron a abrirse lentamente, revelando una oscuridad profunda y penetrante en el piso -4. Una corriente de aire frío sopló desde el interior, enviando un escalofrío por mi espina dorsal. El maniquí seguía en el suelo del piso -4, inmóvil y en silencio. El guardia misterioso no estaba por ningún lado. Una sensación de inquietud persistía, como si estuviera en el umbral de algo insondable. Sin apartar la mirada del interior del ascensor, apreté el botón para cerrar las puertas. El proceso fue lento y agonizante, y en medio de ese momento, sentí como si algo me observara desde la oscuridad del piso -4. Un susurro inaudible llenó el aire, como si voces distantes intentaran comunicarse conmigo. Finalmente, las puertas se cerraron por completo, y el ascensor comenzó a ascender. El alivio me invadió mientras dejaba atrás el piso -4 y su oscuridad impenetrable. La sensación de opresión disminuyó gradualmente, pero sabía que nunca podría olvidar lo que había experimentado. Siguiendo las reglas al pie de la letra, el guardia misterioso desapareció una vez que el maniquí fue colocado en el interior del ascensor y se dirigía al piso -4. Aunque había cierto alivio por no tener que lidiar más con su presencia, las experiencias grotescas y las reglas en sí mismas seguían llenando mi mente con inquietud. Tras cerrar las puertas del ascensor, me alejé, evitando mirar directamente a los maniquíes en las tiendas a medida que avanzaba por el pasillo. El centro comercial estaba sumido en una penumbra escalofriante mientras apagaba las luces una por una, siguiendo las instrucciones de la regla 7. Sin embargo, mientras continuaba con mi ronda, un pensamiento inquietante se apoderó de mí. Recordé que el maniquí que llevé al ascensor estaba en un escaparate justo enfrente de mí cuando llegué a esta área. Evitaba mirar los maniquíes, pero, para mi desgracia había olvidado registrar en qué tienda se encontraba. Una sensación de ansiedad comenzó a crecer en mi interior. Mi mente luchaba por recordar si había cumplido adecuadamente la regla 7 al apagar las luces. Perdí el orden de apagado de las luces y no recordé cómo debía apagarlas correctamente. Mi atención se desvió hacia el área oscura al final del pasillo, una zona que había evitado intencionalmente. Sin embargo, no estaba seguro de si ya había recorrido todas las tiendas y cumplido con la regla. La sensación de malestar creció a medida que mis pensamientos se enredaban en una mezcla confusa de reglas y recorridos. Mi mente estaba dividida entre la necesidad de cumplir las reglas, y el deseo de escapar de la ansiedad que estaba comenzando a dominarme. Tratando de recuperar la calma, decidí regresar sobre mis pasos y comprobar las tiendas que había evitado. Las sombras parecían moverse de manera extraña a medida que avanzaba por el pasillo, aumentando la sensación de inquietud. Finalmente, llegué a la tienda donde recordaba haber dejado el maniquí. Sin embargo, al mirar a través del escaparate, me di cuenta con horror de que el maniquí ya no estaba allí. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, y la ansiedad se convirtió en un temor visceral. Había cometido un error al olvidar cumplir correctamente la regla 7, y ahora no sabía dónde estaba el maniquí. De inmediato pensé si el orden correcto de apagar las luces influía en lo que le pasaba a los maniquís.
y recordé lo que la voz siniestra había dicho: ninguna de estas personas saldrá de aquí con vida. La oscuridad parecía cerrarse a mi alrededor mientras trataba de encontrar pistas de lo que había sucedido. Los pasillos y las sombras parecían moverse de manera extraña, distorsionando mi percepción. Mi mente estaba en un caos mientras intentaba recordar si había apagado todas las luces correctamente. La sensación de que algo estaba observándome desde las sombras se intensificó, y el murmullo inaudible parecía aumentar en volumen. Mi pulso se aceleró mientras la paranoia se apoderaba de mí. Había perdido el control de la situación y las reglas que debía seguir. En medio de la confusión, el sonido del ascensor que se abría cercano me sobresaltó. Giré hacia él, solo para encontrarme con el maniquí que había llevado al piso -4. Sus manos, en forma de daga de plástico, parecían estar extendiéndose ligeramente hacia adelante, como si estuviera a punto de avanzar. No podía creerlo. ¿Dónde estaba el guardia? ¿Por qué había vuelto? ¿Será que el no apagar las luces correctamente había tenido consecuencias? Escuché pasos detrás de mí y me preparé para lo peor. Hey, lectores. Prepárense para lo que les voy a contar porque, sí, me fui del mapa por 4 meses. ¿La razón? Bueno, la realidad decidió jugar conmigo. Cuando intenté compartir mi odisea con amigos y familia, ¿saben qué pasó? Me llamaron loco, ¿pueden creerlo? Incluso estuvieron a punto de marcar al psiquiátrico. Pero aquí estoy, desempolvando el teclado para contarles a ustedes, porque sé que hay mentes por ahí que entenderán lo que sucedió. Así que, síganme, que la locura apenas comienza. ¿Recuerdan cuando les dije que el maniquí había vuelto? Bueno, algo muy extraño aconteció, y no puedo explicarlo de una forma que no se escuche delirante. Las luces del centro comercial comenzaron a parpadear de manera estroboscópica. Una sensación de vértigo me invadió, y antes de que pudiera reaccionar, las luces estallaron en un resplandor cegador. Instintivamente cerré los ojos para protegerme de la intensa luz. Cuando finalmente abrí los ojos, me encontré en completa oscuridad. La sensación de que el tiempo se había distorsionado llenaba el aire. A lo lejos, escuché el sonido de algo que se movía rápidamente hacia mí. Mi corazón latía con fuerza mientras intentaba discernir qué estaba sucediendo. De repente, sentí algo rozando mi pierna. La inquietud se apoderó de mí, y retrocedí instintivamente. El sonido de pasos continuaba, pero ahora podía percibir que no era uno, sino muchos. Había más maniquíes en movimiento. En ese momento, sentí una mano en mi hombro. Giré bruscamente para enfrentarme a lo desconocido. Era el maniquí que acababa de dejar en el piso -4. Sin embargo, en lugar de la posición de ataque, sus manos estaban extendidas hacia adelante, como si estuviera tratando de advertirme. Justo cuando iba a reaccionar, el maniquí me tomó de la mano, y me arrastró rápidamente hacia lo que parecía ser una puerta secreta. Cruzamos un umbral invisible y, de repente, la luz cegadora dio paso a una habitación secreta. La puerta se cerró detrás de nosotros, y quedamos sumidos en un silencio sepulcral. La habitación estaba iluminada por un resplandor tenue y, al observar más detenidamente, noté que las paredes estaban decoradas con extraños símbolos y escrituras. En el centro de la habitación, un antiguo reloj de péndulo marcaba el tiempo de una manera que desafiaba toda lógica. Me di cuenta de que algo había cambiado. Mi reloj indicaba que solo habían pasado unos minutos, pero el ambiente indicaba que había transcurrido mucho más tiempo. Un escalofrío recorrió mi espalda mientras procesaba la posibilidad de haber estado atrapado en esta dimensión oculta durante meses. Al abrir nuevamente la puerta, me encontré con un panorama desconcertante. El centro comercial estaba iluminado por la luz del día, y nuevos empleados iban y venían, llevando a cabo sus labores como si nada hubiera pasado. Me froté los ojos, cuestionando mi cordura. Al aproximarme a uno de los empleados para obtener respuestas, me miraron con desconcierto. Según sus registros, solo habían estado trabajando allí durante unos días, y no tenían idea de quién era yo. La incredulidad se apoderó de mí mientras intentaba entender lo que había sucedido. Las reglas grotescas y las experiencias inexplicables se mezclaban en mi mente,
y un sentimiento de desesperación se apoderó de mí. ¿Había sido solo una ilusión, o había atravesado realmente una dimensión desconocida? El misterio del centro comercial parecía haberse intensificado, y mi conexión con el tiempo y la realidad se volvía cada vez más frágil. De vuelta en casa, me sumergí en un baño de agua tibia, tratando de quitarme el peso de la confusión. Me senté frente a la computadora, navegando por las noticias como si nada hubiera pasado. Fue entonces cuando tropecé con algo escalofriante, una investigación de desaparición donde, aparentemente, yo era el protagonista principal. ¿Yo? ¿Muerto? La idea se instaló en mi mente como un intruso no deseado. Recordé cómo, al salir del centro comercial, la gente me miraba con desprecio, como si fuera una abominación. Los niños corrían hacia sus padres, espantados. Mientras reflexionaba sobre eso, una sensación incómoda se instaló. Me di cuenta de que no sentía el calor reconfortante de mi casa. Fui al baño en busca de un cigarrillo para aplacar los nervios. Pero cuando me enfrenté al espejo, la realidad dio un giro aún más extraño. Mi piel parecía normal a primera vista, y mi cara, bueno, parecía una cara. Pero había algo extraño. Mis poros habían desaparecido, y las pupilas de mis ojos, aunque profundas, tenían un destello extraño, como si estuvieran hechas de vidrio. Mientras me examinaba, noté que mi reflejo hacía movimientos que yo no estaba haciendo, un baile sutil pero perturbador. Asustado, salí del baño, deseando fervientemente que todo fuera una pesadilla. Al acostarme, la falta de sensación se intensificó. La suave sábana, el aire acondicionado, todo se había vuelto como si estuviera envuelto en plástico impermeable. Hoy, al despertar, mi decepción se profundizó. La realidad distorsionada parecía estar cerrándose a mi alrededor. El día que desaparecí, hubo un giro adicional a la historia que dejó a todos en el centro comercial boquiabiertos. Encontraron a un empleado que se había dado por muerto dentro del laberinto de pasillos y tiendas, pero lo sorprendente fue que regresó de entre los supuestos muertos. Sin embargo, algo estaba profundamente alterado. Caminaba y hablaba, pero su presencia carecía de esa chispa vital, como si el acto de volver hubiera dejado su alma atrapada en algún lugar indescriptible. Escuché a algunos murmurar en los pasillos sobre cómo su mirada estaba vacía, como si hubiera visto algo insondable durante su ausencia, algo que había oscurecido el resplandor en sus ojos. La noticia se extendió rápidamente entre los empleados, creando una atmósfera de tensión palpable. Algunos susurraban sobre presencias inexplicables y sombras que se retorcían en las paredes. La única certeza en medio de esta pesadilla es que debo regresar al centro comercial. No quiero enfrentar las consecuencias de dejar que esta metamorfosis avance. Tomaré al gerente por la camisa y lo obligaré a explicarme todo, incluso si eso implica lastimarlo. El miedo y la determinación se mezclan en mi interior, y la oscura realidad del centro comercial espera ansiosa a mí.